Thank you, Jesus. Aleluya. Damos gracias por nuestro hermano Fernando, nuestra hermana Alma Vargas y su esposo que están con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Realmente estaba buscando notas para lo que estaba hablando ahorita, pero no tengo ni una, hermano. Pensé que las había puesto, pero no. Pero está en el corazón, amén, hermano. Gloria sea a Dios. ¿Dónde nos quedamos? En Isaías 53, hermano. Isaías 53, gloria a Dios, aleluya. Y nos muestra en el versículo 12, dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Como le decía en el hebreo original, si usted va y busca y es un buen estudiante y le gusta profundizar, se va a encontrar que en lugar de decir muerte, dice muertes. Amén. Dice, habiendo él llevado el pecado de quién, de muchos, llorado por quién, hermano, por los transgresores. Ahora sí vamos a 2 Corintios capítulo, gloria a Dios, aleluya, 5, versículo 21. Es una de las grandes revelaciones en las epístolas que el Espíritu Santo trajo por medio de los apóstoles o del apóstol Pablo. Gloria a Dios, aleluya. Y esta escritura es, gloria a Dios, aleluya, fundamental respecto a este principio. Amén. Jesús, la angustia que Jesús experimentó en el jardín de Getsemaní no era por un temor a ir a la cruz. Amén. La angustia de Jesús era por esa cosa llamada pecado que iba a ser puesta sobre él. Y el efecto que iba a traer sobre su vida. Si al ser puesto el pecado sobre Jesús, entonces iba a venir la manifestación de algo más. La paga del pecado, ¿qué es, hermano? Muerte. Entonces la muerte iba a venir y agarrar a Jesús. Amén. Si Jesús no hubiera muerto espiritualmente, no podía morir físicamente. Si Adán no hubiera muerto espiritualmente, si no hubiera pecado, no hubiera muerto físicamente. A mí póngase a pensar, hermano, si con su naturaleza de pecado vivió casi 1000 años. Ahora póngase a pensar sin ninguna naturaleza de pecado. Si el cuerpo de Adán no era mortal, pero tampoco inmortal. ¿Qué significaba? Si usted se fija, el cuerpo está diseñado para renovarse. Amén. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Era lo que Jesús, realmente la angustia de Jesús era por lo que iba a ser puesto sobre él, que el pecado del mundo iba a ser puesto sobre él, y luego la muerte espiritual iba a venir sobre él, luego la separación de Dios iba a venir sobre él, y iba a ir al infierno, hermano, a pagar por cada uno de nosotros. La paga, hermano, fue, gloria, por eso, gloria a Dios, aleluya. A nosotros nos dio un nombre que es sobre todo nombre en los 3 mundos. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese nombre tiene dominio en los 3 mundos. Arriba, en la tierra y debajo de la tierra, el nombre de Jesús domina, hermano. Y ese nombre se nos fue dado a nosotros. Ahora, 2 Corintios 5:21 nos muestra, gloria a Dios, aleluya, Jesús nunca pecó, ni hubo engaño en su boca, pero Dios lo hizo pecado. Lo hizo pecado. Entonces, al él voluntariamente tomar esa naturaleza por nosotros, entonces abrió una puerta, gloria a Dios, aleluya, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de venir a ser hechos como Él. ¿Me sigue? En el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, note, el que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado. Jesús nunca pecó. Jamás. Amén. Dice, al que no conoció pecado, note lo que dice, por nosotros.
por nosotros, por nosotros. Dice, lo hizo pecado. Lo hizo, note lo que dice, lo hizo. Lo hizo. Él tomó la naturaleza de pecado suya y mía, gloria a Dios, aleluya, para que existiera la posibilidad de que todo ser humano tomara la naturaleza de Él. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. ¿Se da cuenta? No había posibilidad de que nosotros fuésemos hechos justos. No había posibilidad de que nosotros fuésemos hechos justos. Si la enfermedad en nosotros tuvo que ser tratada desde su raíz. Es como si usted poda el árbol para no tener esos frutos, pero si sigue fluyendo vida en el árbol, sigue produciendo los mismos frutos. Es lo mismo en la vida de toda persona. Cuando una persona no nace de nuevo, sigue produciendo los mismos frutos. Yo no sé usted, hermanos, por eso que yo no entiendo muchos cristianos. Cuando naces de nuevo, naces de nuevo. Cuando yo nací de nuevo, yo supe que nací de nuevo. Ya la naturaleza de pecado no estaba en mí. Mi inclinación hacia el pecado ya no estaba allí. Ya no estaba allí la inclinación hacia el pecado. Ya no estaba allí en mí el querer hacer eso. Fue al contrario. Ya no quería hacer eso. Si la naturaleza de pecado en mí fue removida en el nuevo nacimiento, fui hecho una criatura, gloria a Dios, aleluya, y Dios me hizo en mi espíritu una persona justa. Si por eso usted en su espíritu tiene la justicia de Jesús, pero en su vida externa natural tiene que aprender a vivir en santidad. Son dos cosas diferentes. Santidad tiene que ver con lo que usted hace en su diario vivir, con lo que usted habla en su diario vivir, con lo que usted piensa. Digo usted, no lo que el diablo pone, usted, en lo que usted entretiene su mente. Sí, santidad tiene que ver con todo eso. Justicia, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, usted y yo, viniésemos a ser hechos, note, hechos. Por eso el nuevo nacimiento no es un proceso. El nuevo nacimiento es algo instantáneo, hermano. La naturaleza de pecado, el cuerpo de pecado, aleluya, se le es dado muerte y luego venimos a ser, gloria a Dios, aleluya, hechos nuevas. Nuestro espíritu es recreado, vuelve a nacer. Somos una nueva creación. ¿Sabes lo que es? No, pero es que no entiendo, pastor. Ni yo lo entiendo todo, pero creo lo que dice la Biblia. Dice que es nueva criatura, pues hay nueva criatura. ¿Qué es una nueva criatura? Pues algo que no había existido antes. Es como si la hermana Jessica dice, tengo un nuevo hijo. Usted no le dice, oh, es el mismo de esos 2 meses. Usted no le dice eso, hermano. No, digo que tengo un nuevo hijo. ¿Cómo? Usted no lo dice, ¿cómo que un nuevo hijo? ¿Verdad que no? Pero en las cosas de espirituales sí lo hacemos así porque el razonamiento no puede digerir a veces mucho de esas cosas. Somos nuevas criaturas. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. Ya conmigo, lo hizo. ¿Qué lo hizo? Lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos. ¿Sí? Él se hizo para que usted fuese hecho. Usted no podía haber sido hecho si Él no se hubiera hecho antes pecado. Si en el Antiguo Testamento nadie podía nacer de nuevo. El Antiguo Testamento nunca pudo producir una nueva criatura. Piensa en eso. El Espíritu traía ese pensamiento en mis estudios esta semana. El Antiguo Testamento nunca pudo producir una nueva criatura. Nunca. Había beneficios. Sí había beneficios en guardar la ley, en caminar en los mandamientos. Había beneficios. Había promesas. Había beneficios, aún beneficios espirituales. Porque las personas, aunque no eran hechas nuevas criaturas,
No iban al lugar de tormento, iban al seno de Abraham, pero no podían ir al cielo. Pero una nueva criatura hoy, hermano, puede ir al cielo. Puede ir yo me digo una vez más, puede ir al cielo. Porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el morir es ganancia, el vivir es ¿quién, hermano? Cristo. Aunque deseara, dice el apóstol Pablo, deseara partir y estar en donde, hermano, en el cementerio de Oleita. No dice eso. Algunos cristianos no saben a dónde van cuando mueren. Algunos cristianos piensan que están en el cementerio del pueblo mientras que viene la resurrección. Piensan que están ahí esperando mientras que venga Cristo, entonces nos va a levantar del cementerio del pueblo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué piensan así? Por eso les digo, mientras usted no entienda, no aprenda entre el espíritu, el alma y el cuerpo, no entenderá muchas otras partes de la Biblia. Primero tiene que entender bien su naturaleza tripartita. ¿Qué parte de usted va a ser resucitada? ¿Su espíritu? No. El apóstol Pablo decía, porque preferiría partir, irme y estar ¿con quién? Con Cristo. ¿Dónde está Cristo, hermano? Sentado a las diestras del Padre, ejerciendo su, gloria a Dios, aleluya, ministerio sumo sacerdotal. Jesucristo no está perdiendo, Él está ahorita ejerciendo un ministerio. Y es el ministerio sumo sacerdotal. Es el sumo sacerdote. Es nuestro sumo sacerdote, es nuestro abogado. Amén. Y partir y estar ¿con quién? Con Cristo. Partir, irme, es como si le digo, ya me voy, hermano Fabián. ¿A dónde va, pastor? Voy acá, voy a estar allá con el hermano Iván. El hermano Fabián no se queda con una idea de mí que estoy en otro lado, o sí, hermano. Pero nosotros sí nos quedamos. Desear partir y estar ¿con quién? Con Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Volvemos aquí, gloria a Dios, aleluya. Entonces, la angustia de Jesús no era el ir a la cruz del Calvario. La angustia de Jesús en el jardín de Getsemaní era por esa cosa que iba a ser puesta sobre él, llamado pecado. Y cuando eso fuera puesto sobre él, eso llamado pecado, entonces la muerte iba a venir y tener dominio sobre él. Amén. Y en ese instante iba a haber la separación del Padre y de Jesús. Imagínense, ahora Jesús se encontraba solo. Jesús se encontró solo en la cruz del Calvario, hermano, con la naturaleza de pecado en él. Ahora dominado por la muerte y la muerte ejerciendo sus efectos sobre él. Vamos al libro de Hechos capítulo 2. Aquí en Hechos capítulo 2, esta semana pude ver algo que me ha bendecido tanto, hermano. Así como póngase a pensar, Jesús experimentó, hermano, piensen esto está precioso, hermano. Jesús experimentó la separación del Padre. Se encontró solo en la cruz del Calvario con el pecado sobre él. Luego fue al infierno a padecer y a pagar la pena máxima, hermano, que demandaba la justicia divina. Algunos piensan que la pena es morir físicamente. No, si la gente supiera lo que les espera después de la muerte física. Algunas personas piensan que la mayor tragedia de un ser humano es morir físicamente. No lo es, hermano. No lo es. Usted no se ponga triste si alguien de su familia muere físicamente. La Biblia dice que no nos entristezcamos nosotros, pero déjenme le digo una cosa, si su familia, esa parte de su familia no es salva, vale más que se ponga las pilas.
Porque después de esa muerte física va derechito al infierno. Derechito al infierno. Y eso, hermano, eso sí es paga. Eso sí es sufrimiento. Por eso nadie de nosotros debe de callar su boca. Menos con nuestros seres queridos. Tiene que decirles la verdad. Dígales la verdad, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No le hace que se enojen con usted. No le hace que les digan loco. No comprometa la eternidad de esas personas por su cobardía de usted, por predicar el evangelio. Póngase a pensar, llevar en su conciencia que nunca le predicó el evangelio a sus seres queridos y se fueron sin Cristo y están sufriendo en el infierno, hermano. Ahora, el Hades, hermano, no es la última parada. La segunda muerte, el lago de fuego, esa es la última parada. Esa es la última parada. Sí, por eso la mayor tragedia no es morir físicamente. La mayor tragedia es morir y no tener a Cristo, hermano. Eso sí es tragedia en la vida de una persona. Cualquier hijo de Dios que muere y parte con el Señor, si nació de nuevo, derechito con el Padre, hermano. Y si usted le pregunta, ¿quieres volver? Él le va a decir, no, ni ores por mí para que vuelva, porque aquí está mejor. No se aflija por los que parten, aflíjase por usted que se queda aquí, hermano. Que todavía tiene que seguirla corriendo la carrera de la fe hasta que Cristo venga o hasta que parta para con el Señor, hermano. Y no puede pararse a correr la carrera de la fe. Tiene que estar corriéndola siempre. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Cristo venga, hermano. Pero ¿hasta cuándo va a venir? Bueno, hasta que venga o hasta que se muera. Ok. Si Cristo no viene en los siguientes 100 años, muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí. Pero nos vamos a seguir viendo allá en el cielo. Allá, hermana Nancy, pastor, ¿qué pasó? Allá en el cielo, hermano. Nos vamos a conocer, pues si nos conocimos en la tierra, nos vamos a conocer en el cielo. Y yo no creo, hermano, que el Señor los vaya a poner lejos de su pastor en el cielo, hermano. No piense que se va a deshacer de nosotros, hermano. Ni en el cielo. Hechos capítulo 2, hermano. ¿Qué vemos aquí en Hechos capítulo 2? Hechos capítulo 2 nos muestra la realidad del dominio que ejerció la muerte sobre Jesús. Ahora, la muerte solamente ejerció dominio sobre Jesús hasta que la justicia divina dijo suficiente. La deuda ha sido saldada. Y entonces el Padre dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hebreos capítulo 1. Cuando el Señor dijo eso, entonces la muerte tuvo que soltar a Jesús, y es lo que llamamos resurrección, gloria a Dios, aleluya, o resurrección realmente es triunfo, victoria, total derrota, aleluya, de Jesús sobre la muerte, hermano. La derrotó. Jesús no podía sacar a luz la inmortalidad si primeramente no lidiaba con esa parte insidiosa que ha aterrorizado al ser humano, hermano, por miles de años. Hebreos dice, sino que por el temor a la muerte vivían esclavizados, sujetos. El temor a la muerte, hermano, ejercía, ¿sí me entiende? Ese señoreaba sobre el ser humano. Usted no tiene que temer a la muerte. Cuando el diablo le diga te vas a morir, usted dígale, gloria a Dios. Al siguiente que veré es a Jesús. No tengo miedo a morirme.
Al siguiente que veré, algunos dicen, amén. ¿A poco el diablo, nunca le ha dicho el diablo que se va a morir? Si el diablo nunca le ha dicho que se va a morir, dijo el reverendo, un ministro, Lester Summerall, dijo, si el diablo no te molesta mucho es porque no vales nada. You worth of nothing, dice. Sí, hermano, nunca ha tocado su mente, hermano. Amen. Esta semana tuve un acontecimiento medio raro, hermano. Pero he venido a la conclusión que realmente es el diablo, hermano. Porque como no sé qué hora eran, realmente nomás desperté y me despertó un ruido. Y este ruido era, ¿sabe? Cuando las alarmas de humo no tienen baterías, como así. ¿Cuántos? ¿No suena en su casa esa alarma, hermano? Yo creo que las de todos, ¿no? y yo estaba dormido bien a gusto, hermano, y profundamente, hermano, porque hasta batallé para abrir los ojos. y oí eso como, y dije, ¿y eso? Me quedé así. Y luego otra vez, y luego me quedé así, dije, la alarma del humo para incendios. Y luego siguió, pero cuando hizo esos titis, luego percibí un espíritu de temor, hermano. Un espíritu de temor. Y tomé y dije, en el nombre de Jesús, espíritu de temor, en el nombre de Jesús, te reprendo, te ordeno que te apartes de mi casa en el nombre de Jesús. Comencé a orar, hermano, y me quedé así un ratito, y nomás, al ratito, eso dejó de sonar. Ya no volvió a sonar. Ya no sonó. Luego en la mañana cuando me levanté, lo primero que fui a ver fue eso. Me fui a chequear y nunca no hay señal de que le falta pila, hermano. Amén. Realmente muchas veces el diablo trata de atemorizarnos. El diablo puede manifestarse en el mundo de los sentidos, hermano. No tenemos por qué, bueno, todo lo que digo lo estoy diciendo porque no tenemos por qué vivir atemorizados por el temor de la muerte. La muerte ha sido vencida, ha sido destronada. Gloria a Dios, aleluya. Y el Señor nos ha dado esa victoria. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. ¿Me sigue, hermano? Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. ¿Me sigue? Ahí, gloria a Dios, aleluya, podemos ver, dice, al cual Dios levantó. Si esa palabra levantó, simple y sencillamente significa resucitó. Amén. Dice, suelto los dolores de la muerte. Gloria a Dios, aleluya. Realmente otra traducción dice, la muerte lo tuvo que soltar. Amén. Si tenemos un poquito de paciencia, aquí ahorita lo encuentro, hermano. Y luego chequeamos otra traducción. Amén. Gloria sea a Dios. Dice, pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte. Esta otra traducción dice, pero Dios hizo que Jesús resucitara, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. La muerte ejercitó dominio sobre Jesús. Gloria a Dios, aleluya.
por ese lapso de tiempo, cuando el pecado fue puesto sobre Jesús, hasta que Dios lo resucitó, hermanos, la muerte ejerció dominio sobre él. Pero una vez que Dios lo llamó, gloria a Dios, aleluya, cuando las exigencias de la justicia divina fueron satisfechas, entonces Dios llamó a Jesús, Dios resucitó a Jesús y la muerte no lo pudo retener. La muerte lo tuvo que soltar, gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria sea a Dios. Seguimos leyendo aquí, amén. Suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Dice, estando sufriendo las consecuencias según, gloria a Dios, aleluya, como chivo expiatorio. Jesús está experimentando las consecuencias que, gloria a Dios, aleluya, nosotros hubiéramos tenido que experimentar. Todos nosotros, si Jesús no hubiera ido a la cruz del Calvario, no había escapatoria para nosotros. Póngase a pensar, los judíos y los judíos prosélitos que cumplían la ley tenían un leve escape del lugar de tormento. Pero póngase a pensar, todo el resto de la humanidad que no sabía nada acerca de la ley mosaica o practicar la ley mosaica, los gentiles, gloria a Dios, aleluya, que morían, iban directo al infierno. Así como hoy las personas que no, hermano, están recibiendo el evangelio y están muriendo y están yendo directo al infierno. ¿Y sabe qué es lo peor de todo eso? De que la paga, de Jesucristo ya pagó y las personas, nadie tiene que ir al infierno. Nadie tiene que ir al infierno. Pero si no creen en Jesús, entonces van a ir al infierno, sin necesidad de ir al infierno. Amén. Gloria sea a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Continuamos leyendo aquí, amén. Era imposible ser retenido por ella, amén. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Su cuerpo, amén. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Ahí está hablando de Jesús. Ahora, ¿qué es el Hades? Tenemos un poquito de luz por la palabra de Dios que se refiere al Hades como el lugar de tormento. Y Jesús, aquí dice la palabra de Dios, porque no dejarás mi alma en el Hades. Y Jesús fue a ese lugar de tormento. Allí Jesús, gloria a Dios, aleluya, se volvió a encontrar con Judas, hermano. ¿Se ha puesto a pensar eso? Jesús no podía haber ido al seno de, Judas no podía haber ido al seno de Abraham, hermano. Judas se fue directito al Hades. Judas se fue directito al lugar de tormento después de suicidarse. Ahora, él murió antes que Jesús. Y cuando Jesús murió y se encontraba o fue llevado al Hades o se encontraba en el Hades, allí se volvió a encontrar con Judas, hermano. Amén. Qué tremenda es la justicia de Dios, ¿verdad, hermano? Ahora las personas que estaban allí tuvieron una oportunidad, hermano. Dice que fue y les predicó a los espíritus que estaban en prisiones de oscuridad, a los que en otro tiempo, en los tiempos de Noé,
desobedecieron. Algunas personas dicen, no, pues que no sabes a qué espíritu se refieren. Pues Noé no les predicó a los ángeles. Es fácil de interpretar esa escritura. Todo lo que necesitas es un teólogo para echarla a perder. Es verdad. Algunos dicen, no, pero es que no sabes si se está refiriendo a los ángeles caídos o esto. Noé no le predicó a los ángeles, hermano. Noé les predicó a su generación. La predicación no es para los ángeles. Y esas personas que murieron en el juicio del diluvio, que sus cuerpos físicos fueron destruidos, pero sus espíritus fueron arrestados y luego fueron llevados y fueron puestos en prisiones de oscuridad hasta ese tiempo. El Hades simple y sencillamente es la cárcel del condado. El lago de fuego, la segunda muerte, es la prisión federal. Es a donde van a pagar, es donde dice van a hacer tiempo, es a donde van a cumplir la pena. Y ahí es donde va a ir a cumplir la pena máxima todo espíritu humano que no aceptó a Jesús. Y estará ahí por la eternidad, hermano. Jesús nos libró de eso, hermano. My God. My God, hermano. Necesitamos que predicar el evangelio, hermano. Necesitamos que anunciar la salvación en Jesús. Hay un infierno que evitar y hay un cielo que ganar. Vemos aquí, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Está refiriendo de Jesús. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Ahora mire, aquí viene lo maravilloso, lo precioso. Me llenarás de gozo con tu presencia. Puedes ver esto, hermano. El Espíritu me mostraba esta semana esto. El reencuentro del Padre con el Hijo. En la resurrección, el reencuentro del Padre con el Hijo. Me llenarás de gozo con tu presencia. Jesucristo habló acerca de la mujer que cuando va a luz y tiene dolores de parto, sufre, ¿verdad, hermano? Pero después que da a luz, Él le olvida los dolores, hermano. Por la alegría ¿sí? del bebé, gloria a Dios, aleluya. Aquí realmente nos muestra el reencuentro de Jesús con el Padre. Me llenarás, gloria a Dios, aleluya, de gozo con tu presencia de nuevo en mí. ¿Cuántos de ustedes han experimentado? No podemos decir la ausencia de Dios, pero sí podemos decir la seriedad de Dios. Cuando usted comienza a sentirse como, ¿dónde está, Señor? No te siento, Señor. Algunos piensan que ya los abandonó, ¿verdad, hermano? Y también hemos experimentado la presencia de Dios. Aunque es algo espiritual, pero también nos ministra y nos llena de gozo en su presencia. Otras veces hemos experimentado su seriedad. Como cuando su hijo no hizo algo correcto y trata de sonreírle o trata de, y usted la pastora Nancy dice que una vez dijo, ok, Señor, ya, por favor, Señor, ya. ¿Hasta cuándo me vas a hablar, Señor? Hasta que pongas atención y hagas lo que te digo, ok, Señor. La pastora Nancy enseña un poco acerca de eso, en su propia experiencia personal, ¿sí me entiende? Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso también, hermano. No oigo del Señor. No siento su presencia. Señor, perdóname, Señor.
Me llenarás de gozo con qué? Con tu presencia. So aquí vemos que, hermano, el reencuentro del Padre con el Hijo. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Jesús fue hasta el infierno, hermano, por usted y por mí. ¿Qué es el Hades? El Hades es el lugar de tormento. Jesús pagó el precio, hermano, y lo pagó hasta el final, hermano. Jesús fue a donde nosotros teníamos que ir. Y fue para que nosotros no tuviésemos que ir. Hermano, solamente de pensar esto. Yo pienso en mi vida personal. Antes de venir a Cristo Jesús, hermano, yo iba derecho al infierno. Yo iba derechito al infierno, hermano. No lo sabía, pero sí iba derecho al infierno. No necesariamente por lo que hacía, sino por lo que era. Cuando digo lo que era es, sino por mi naturaleza espiritual de pecado y de muerte espiritual. Hechos 2 dice que estando nosotros muertos en delitos y pecados, ¿sí? No por lo que hacía, sino por mi naturaleza espiritual de pecado. Iba derechito al infierno. Y cada uno de ustedes también. Ahora piense cómo Dios de alguna manera nos arrestó nuestra atención. Diferentes veces. Trataba de obtener nuestra atención para dirigirnos hacia la dirección contraria hacia donde íbamos. Íbamos al infierno y Él quería redirigir nuestra dirección para que fuéramos al cielo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron una experiencia donde pueden decir, era Dios? Otras experiencias podemos decir, era el diablo. Recuerdo una vez, yo tenía como unos 17 años, hermano. Y iba de San Luis Río Colorado, en la frontera de San Luis Río Colorado, la frontera de Estados Unidos y San Luis Río Colorado. Me echaron por allá, yo tenía como 17 años. Me fui de todo San Luis Río Colorado, me fui por Sonora, Ciudad Obregón. Me fui a Los Mochis, Hermosillo. Y luego de ahí atravesar toda la sierra de Chihuahua por todos los túneles en el tren carguero. Iba en el tren carguero, hermano. De Ciudad de San Luis Río Colorado a Hermosillo. Ahí en Hermosillo, Sonora, me encontré a un cubano, hermano. Malo ese hombre, hermano. Era el diablo, hermano, en acción. Me lo encontré, iba en el tren carguero yo, hermano. Sin dinero y sin nada. Y me encontré a esa persona y me junté con ella. Y iba conmigo otra persona y esa otra persona era más mayor que yo. Y esa otra persona, como traía dinero, éramos del mismo lugar los dos y andábamos los dos acá y nos echaban a los dos. Como él traía dinero, pues se apartó y me dejó, ¿verdad? Pero después me lo volví a encontrar en Los Mochis. Y cuando iba este cubano conmigo, yo le había practicado de esta persona que me había dejado. Y cuando me lo encontré en Los Mochis, me dice este cubano, ¿este es el que te dejó? Le digo, sí, este es el que me había dejado allá. Y yo lo saludé bien a mi amigo y todo. Y me dijo, ¿qué? ¿Nos vamos ya para Chihuahua? Pues sí, vámonos en el tren carguero. Y luego el cubano me dice, ahorita que pasamos por los túneles, lo aventamos ahí. Y yo me quedé como viéndolo, hermano. Y ese hombre era ya un adulto, ese hombre era en serio, hermano. Y yo me quedé como, oh my God. Y dije, sí, ok, está bien. Pero ya ahí, hermano, en lo que estábamos haciendo, me le desaparecí, hermano, y me le desaparté y ya me vine con esta otra persona, pero era malo.
Pero antes de llegar a Los Mochis, en el tren carguero veníamos arriba, en la parte de arriba. Y cuando veníamos arriba, eso es de la vieja, eso es BC, antes de Cristo, hermano, lo que le estoy platicando, antes de Cristo. No hay ningún orgullo en eso. Solamente quiero traer una verdad aquí. Y veníamos en el tren cargado en la parte de arriba, hermano, y nos veníamos drogando. Y yo venía sentado, hermano, como era algo normal. Para mí era normal. Venía sentado en la parte del tren de arriba y el tren iba andando, hermano. Y de repente volteé a mi lado izquierdo. Nomás veníamos dos. Esa persona que venía aquí y yo. Volteé a mi lado izquierdo, hermano, y ahí estaba el diablo. Mi primera reacción, ¿sabe cuál fue? Brincar, hermano, del tren. Usted hubiera hecho lo mismo, hermano, yo creo, hermano. Cuando volteé y miré a Satanás aquí a un lado de mí, hermano, mi primera reacción fue, pero iba andando el tren, hermano. Me quedé agarrado así, hermano. Y ya no quise voltear, me quedé de este lado. Y no le dije nada a esta persona, porque yo sé lo que me iba a decir, que estaba loco. Pero no estaba loco, andaba loco, pero no estaba loco, hermano. Yo no sé si usted tuvo experiencias, hermano, pero así como se manifestó allí el diablo, también se me manifestó Dios. Una de las veces estaba tal como se junta uno con la bola de amigos, y estaban todos. En ese tiempo yo había dejado de tomar y no estaba tomando, pero estaba ahí con toda la bola. Y estaba platicando y hablando, y normal, como estamos aquí todos, y de repente nomás hice esto. Y cuando hice esto para arriba, el cielo se abrió y me miré a mí mismo predicando, hermano. Todavía no era ni cristiano ni nada, hermano. El cielo, me miré a mí mismo predicando y me volteé rápido para abajo y dije, ¿qué es eso? Y volteé a ver a las personas y les dije, si les digo, van a decir lo mismo, van a decir que estoy loco. Esa fue mi experiencia con el Señor también. Sí, Dios siempre estuvo Dios siempre estuvo detrás de nosotros. El diablo también. El diablo también. Desde que nacimos, Dios nos asignó un ángel. Pero también hay demonios asignados. Lo que se les llama como espíritus, familiar spirits, espíritus familiares. Son espíritus que se han relacionado con su familia desde generaciones antes de usted. Generación tras generación, esos espíritus han dominado a parte o a su familia o a parte de su familia. Y cuando nosotros venimos, traten de hacer lo mismo con nosotros. Traten de influenciarnos como influenciaron a nuestras familias también, hermano. Pero Cristo nos ha redimido. Gloria a Dios, aleluya. Vamos directo al infierno. Usted iba al infierno. Yo iba al infierno. Y Dios siempre estuvo de alguna forma u otra manifestándosenos para obtener nuestra atención. A mí, en un momento, un instante de nuestra atención con Dios, lo puede cambiar todo, hermano. Y por eso hoy nosotros estamos aquí, hermano. Póngase a pensar, hermano. Póngase a pensar, hermano. Usted y yo no tenemos que temer la muerte, no solamente la muerte física. No tenemos que temer la muerte espiritual o la separación de Dios nunca más. El primer Adán nos vendió. El primer Adán nos vendió. Pero el segundo Adán, hermano, para que la muerte espiritual vuelva a tener dominio sobre nosotros, primero necesita vencer al segundo Adán. Y el segundo Adán, Jesús, ya venció. Ya no muere. La Biblia dice que ya habiendo muerto, ya no vuelve a morir.
Nosotros no tenemos que temer la muerte, ni la muerte física, ni la muerte espiritual. Nunca nace. Por eso la palabra de Dios dice, ¿qué nos separará? ¿Se da cuenta? ¿Qué nos separa? Allí habla algo más, o va mucho más allá de solamente que Dios nos diga, I love you. No, hermano. ¿Qué nos separará? ¿Qué nos separará del amor? Ya nada nos puede separar de Dios. Ya no puede haber separación de nosotros con Dios. Ya no puede haber muerte espiritual. Si hemos nacido de nuevo. Al menos que usted solo decida suicidarse espiritualmente. La palabra de Dios se refiere como tener la sangre de Jesús por inmunda. Que usted decida renunciar a su salvación y decir o hablar en contra de Jesús y de la sangre de Jesús y aún hacer afrenta al Espíritu de Dios. Sí, porque el Espíritu de Dios todo el tiempo, gloria a Dios, aleluya. Así los hijos de Dios, los hermanos, las hermanas que se apartan, el Espíritu Santo siempre está tratándolos y diciéndoles, vuelve a casa, hijo, vuelve a casa, hijo, vuelve a casa, hijo. Si nosotros no podemos hacer afrenta al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, no podemos voltearnos y enfrentarnos en contra de Él, porque es lo que está haciendo, buscando volvernos a casa. El Espíritu Santo no nos condena, no nos acusa, es su propia conciencia que lo acusa. Pero el Espíritu Santo siempre nos está diciendo, hijo, vuelve a casa. Hijo, vuelve a casa. Hijo, vuelve a casa. Hijo, vuelve a casa. Para los que están escuchando también y andan descarriados, hermano. No vale la pena. No vale la pena perder una salvación tan grande. Un pago que Jesús hizo tan grande. Por un placer, hermano, ¿cuánto va a vivir aquí? 70, 80, 90, 100, 120 años. Va a comprometer la eternidad por 120 años, vamos a decir 120 años. Va a comprometer su eternidad por 120 años. No vale la pena. El sacrificio fue muy grande, hermanos. Jesús pagó el precio completo. Alabado sea Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Échele ganas, hermano. Fortalézcase. Glorifique a Dios. Dele gloria a Dios. Y muestre agradecimiento. Todo el tiempo muestre agradecimiento. Póngase de pie, dígale, Padre, gracias por salvarme, por liberarme, Señor. Iba directo al infierno y tú me salvaste. Era esclavo del diablo y del pecado y tú me liberaste. Padre, gracias. Gracias por liberarme de un maestro tan terrible como el diablo. Gracias, Padre, por liberarme de su dominio, de su naturaleza, Señor. Gracias, Señor, por hacerme tu hijo, por darme tu naturaleza, por impartirme tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria sea a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Sí, hoy se celebra la crucifixión de Jesús. Pero luego que fue crucificado, ¿dónde estaba Jesús?
esos 3 días y 3 noches? ¿Dónde estuvo? En ese lugar de tormento, en el Hades, sufriendo por usted y por mí. Hasta el tercer día que Dios lo resucitó. Pero mientras, ahí se estuvo, hermano, pagando el precio. Póngase a pensar, la justicia fue perfecta, hermano. Si Jesús no hubiera pagado el precio, es como, vamos a suponer que hay una persona ahorita en la cárcel y le han dado pena de muerte. Pero hay una persona influyente sobre todo. Y esa persona viene y dice, ok, esta persona que se le había dado la pena de muerte, ahora yo la dejo salir. Y luego las otras personas o la causa por la cual está allí, se les va a hacer una injusticia a ellos, ¿no? Porque esa persona tiene que pagar. ¿Cierto o no? So, si una persona viene y nomás lo deja salir así nomás, entonces se le va a hacer una injusticia a las otras personas. Pero Dios no hizo eso. Dios vino y Dios dijo, yo voy a tomar el lugar de esa persona que ha sido, que está en la pena de muerte. Yo voy a tomar el lugar de esa persona. No lo voy a dejar salir. Yo voy a tomar el lugar de esa persona y yo voy a estar aquí hasta que esa persona pague por su culpa. Esa persona, el juicio fue pena de muerte. Yo voy a morir por esa persona que merecía morir. Yo voy a tomar su lugar. Él va a salir, pero no se va a dejar de cumplir la sentencia. Yo voy a cumplir la sentencia en su totalidad. Yo voy a morir en lugar de esa persona. Entonces las exigencias de la justicia son satisfacidas. No solamente de la justicia, sino también, vamos a decir, por las razones por las cuales esa persona está allí. Si la justicia de Dios es perfecta. Dios fue justo hasta con el diablo, hermano. Dios puede soplar y desaparecer al diablo, pero Dios no obra así. Dios opera solamente en la justicia, hermanos. So, gloria a Dios, aleluya. Vamos a terminar ahí, hermano, porque si no sigo, hable y hable y hable.